Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará, y nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor. Padre, esa es nuestra convicción en esta hora, que tenemos un pastor que vela por nuestras almas, Señor, y que podemos ser pastoreados, dirigidos por Él todos los días. Tú eres nuestro pastor. Padre, proclamamos que nada nos faltará. Gracias, Dios, que podemos afirmar con seguridad el cuidado y presencia tuya sobre nuestra vida. Gracias, Dios, te damos. Tu paz, Señor, y tu provisión esté allí para hacerse presente en cada una de las vidas que necesitan esa paz y esa provisión, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que donde hay inquietud,
que donde hay necesidad de sosiego, que donde hay necesidad de confianza, Dios, nuestra vida sea envuelta en la seguridad que tú nos entregas, Señor. Y la seguridad de saber que los designios, la voluntad y el deseo de tu corazón siempre es perfecto para con nosotros. Gracias, Dios, que tú abres tu mano y colmas de bendición nuestra vida. Y nos da confianza saber que tú estás al tanto de cada una de nuestras necesidades. Y tú, Señor, eres propicio a todas ellas. Tu palabra dice, Señor, que antes que la necesidad venga a nosotros, tú ya sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y Padre, esa porción de tu palabra nos entrega la seguridad de que tú estás al tanto y pendiente de todos nuestros asuntos. Que a ti te interesa lo nuestro, que tú no eres indiferente a lo que vivimos y que tú, Señor, te anticipas, así como conoces antes de que las necesidades vengan a nosotros, tú te anticipas para generar la provisión que necesitamos frente a cada necesidad que pudiésemos estar viviendo o que viviremos en el futuro. Gracias que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos falta. Señor, tú haces una provisión para el hoy y en forma anticipada, pues eres Dios, haces provisión para el mañana. Podemos estar confiados y seguros en ti. Gracias te damos, Dios. Dios bueno, entregamos a ti toda solicitud que hacemos en oración. Entregamos a ti aquello que nosotros por mano propia podemos administrar para que tú nos des el favor y la bendición tuya. Pero de igual manera entregamos a ti todo aquello que por mano propia no podemos nosotros administrar ni manejar, para que tú nos des la unción, la destreza, la habilidad, la capacidad que necesitamos para administrar bien. Padre, que lo que has puesto en nuestra mano se multiplique en el nombre de Jesús. Que lo que has puesto a nuestro alcance sea multiplicado, Dios, por causa de tu favor y tu presencia con nosotros. Bendice, Señor, bendice. Y que podamos como agentes de bendición, Dios, ser portadores de esa semilla de multiplicación al 100 por 1 en casa, en cualquier ambiente donde estemos. Seamos agentes, seamos portadores de la multiplicación del cielo en el nombre de Jesús. Y Padre, a través de nosotros y de nuestra vida pueda palparse, pueda verse la gloria
de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y levántanos en esta hora para ser útiles en tus manos, para ser usados por ti. Bendícenos en la oración, bendícenos en la predicación de tu palabra, bendícenos al llevar el mensaje, Señor, de redención, de buena nueva, a aquel que lo necesita. Te pido, Padre, que nos bendigas en el esfuerzo de abrir obra en diferentes municipios de Francisco Morazán. Señor, que nos abras puertas, que de forma milagrosa se dispongan lugares, espacios y personas para que en el contexto, en el corazón de esos municipios, en los lugares estratégicos, puedan, Señor, abrirse esos espacios en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que de igual forma tú estimules, tú llames a quienes han de ir para estar ahí y ser instrumentos. Señor, bendice, Señor, y que podamos ver tu obra multiplicarse en este tiempo antes de tu venida. Que seamos provocadores de esa multiplicación. Que seamos, Señor, en forma intencional y planeada, estimuladores de esa multiplicación, de ese alcance, de ese avivamiento en términos espirituales. Bendice que los hogares se abran, Señor, como espacios de adoración. Que los hogares se constituyan en espacios de adoración. Que podamos decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, que haya una revolución espiritual, un avivamiento espiritual en los hogares. Que podamos ver niños en sus primeras etapas ser impactados y bendecidos, Señor, a través de ese paso de abrir nuestra casa y disponerla para que nuestra casa y nosotros podamos servirte, Señor. Que jóvenes puedan ser impactados, que la vida matrimonial se fortalezca, que los emprendimientos del hogar sean bendecidos por causa del altar en casa, por causa de la invitación que le hagamos al cielo para visitarnos, para alcanzarnos, para renovarnos en el nombre de Jesús. Padre, pido tu bendición, que podamos ver con los ojos espirituales la enorme bendición y posibilidad de disponer nuestro hogar para que en ese contexto se celebre, se anuncie, se hable tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice. Que por causa de esa disposición sea bendecido el hogar, la familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendice, bendice a tus hijos y a tus hijas. Y Padre, levanto delante de ti toda petición que en este altar de oración de cada día, Señor, ponemos en tus manos. Padre, oro por la familia Castillo, por Danilo Castillo. Y Padre, reclamo el favor y tu mano, tu gracia y tu fidelidad, Señor, tu acompañamiento. Así, Dios, pido
que tú acompañes cada petición. Mi oración siempre por Rogelio García, por Johanna Barrientos, nuestra intercesión permanente por ellos, para que tú bendigas y confirmes tu fidelidad con ellos y tu salud corriendo en sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, toda petición es levantada delante de ti, con gratitud, con expectativa de ver el cumplimiento, Señor. Y Padre, pido por aquellos que en cualquier hora sintonicen este espacio, para que nuestra oración, indistintamente del momento en que se escuche o vea, pueda ser propicia a cada necesidad y a cada persona. Gracias te damos, Dios. Recibimos con gratitud en nuestro corazón. Hermano y hermana, recibe paz, cuidado y bendición del cielo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Los saludo en esta mañana, ya mañana de viernes. Gracias al Señor por estar un día más. Nosotros con Él en este tiempo y Él con nosotros, de forma permanente, Dios con nosotros. Dice la Escritura que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. Acampa, eso significa que está ahí con nosotros y trae su protección y su cuidado sobre nuestra vida. Bien, a darle compartir a la transmisión, por favor. Buenos días, los saludo en esta mañana. Ayer no pudimos transmitir, entonces que sepan que hoy sí estamos transmitiendo. Que no vayan a creer que nos tomamos un feriado largo de todo el fin de semana, no. Hoy estamos transmitiendo, así es que dele compartir a la transmisión para que nos podamos conectar. Los saludo nuevamente en esta mañana, espero que estén bien, que el Señor les esté bendiciendo, que el cuidado de Dios esté con ustedes ahí y que aquellos que hayan podido salir por motivos familiares o de descanso, esté ahí el cuidado de Dios con ellos, para llevarles con bien, si hay algunos que todavía procurarán viajar o traerles con bien, en el caso que ya viajaron. Igual tenerles con bien allá donde estén. Y a cuidarse, a ser prudentes, a ser responsables con la administración, con el uso juicioso de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras relaciones. A eso se le llama mayordomía cristiana. Diga conmigo, mayordomía cristiana. Es el uso juicioso, responsable, correcto, apropiado de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Recuerden, no es nuestro, es un préstamo de Dios. La vida acá es un préstamo que Dios nos hace. La familia es un préstamo de Dios. El matrimonio es un préstamo de Dios. Los hijos es un préstamo, es un legado que Dios pone en nuestras manos. El dinero, el tiempo, las relaciones, la vida cristiana, nuestra relación con Él, en realidad son espacios y posibilidades que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros administremos eso. A eso se le llama mayordomía, mayordomía cristiana. Así es que hacer buenos mayordomos y administrar bien todo eso con ayuda del Señor y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Bueno, mencionarles, estamos
Hoy viernes, hoy no tenemos celebración, ni mañana sábado. Nuestras celebraciones el domingo a las 9, a las 11, a las 4 de la tarde, nuestra celebración en inglés a las 6 de la tarde del domingo. Es decir, tenemos celebración el domingo en nuestros 4 horarios habituales de domingo y el lunes a las 5:30 de la mañana nuestro encuentro en el devocional presencial. Estaremos orando por la familia. Vamos a estar en la oración quebrantando enemigos de la familia. Hay tantos enemigos que tiene el matrimonio, la familia. Estaremos orando por nuestros hijos. Así es que segundo lunes de mes es para orar por la familia. Segundo lunes de mes es para orar por la familia. Primer lunes de mes es para orar por sanidad divina. Así es que a ir en familia. Les invito para que hagan planes. Para ir en familia. Lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus hermanos, lleven a algún primo, lleven a algún tío, tía, prima, en fin, a ir en familia. O invite a alguna familia que usted sabe que necesita esa oración. Invíteles a ir en familia. Y animo a los padres. Si toca ir con sus niños en brazos, llévenlos. Es una bendición verles entrar ahí. Con sus hijos, expónganlos a ese ambiente espiritual. Hoy más que nunca tenemos que proteger a nuestros hijos de esa influencia, de esa cosa mala que anda en el ambiente, que busca desde muy temprano tocarles y atraerles a lo inapropiado. Así es que a los jóvenes, llévelos. Si por ahí dicen, no quiero ir, llévelos. Igual a sus pequeñitos, no, pastor, es que hace un poco de bulla, llévelo. Que esté en la iglesia, que conozca la iglesia, que disfrute el ambiente de iglesia, que comience a verlo a usted adorando. Por eso también es esta insistencia para el tema de las casas, de altar familiar también, para que nuestros hijos vean allí esa dinámica de la fe viva en nosotros y en el contexto de nuestros hogares. Así es que el lunes les espero 5:30 de la mañana a ir en familia. Yo me gozo cuando veo entrar matrimonios con sus hijos, algunos de ellos en brazos. Lo veo ahí y es una bendición. Ahí miré una foto de Blanca, su esposo, y Blanca con su niña y su esposo. Es una bebé. Y vienen desde adelante de la aldea de Santa Rosa, esta gente. Se desplazan, se quedan durmiendo una noche antes, por acá cerca, y se van temprano al devocional. Eso es una bendición. Igual les digo, al final de los momentos, se me acercan una cantidad de niños. Y yo celebro eso. ¿Sabe? Algunos están diciendo, no, es que yo no llevo a la iglesia ni voy porque no están atendiendo a los niños. He escuchado algunos comentarios de eso. Y digo, bueno, sí, va a llegar un momento en que de repente podemos, en función de las posibilidades, porque recuerden que en este momento no estamos autorizados para eso. Pero se va a ir dando. Pero eso no inhibe que usted lo lleve a la iglesia, porque la iglesia no está cerrada para los niños, ni para los adultos. Entonces usted, porque hay gente que me dice, no, cuando ya las clases de los niños vuelvan, entonces voy a llevar a mis niños y voy a ir yo. Digo, ¿qué pretexto? No, usted lleve a su niño a la iglesia, que esté allí,
Y más bien puede ser una gran oportunidad para que esos muchachitos degusten el ambiente de iglesia. Lo puedan ir probando, la adoración, y lo vean a usted adorar, lo vean a usted llegar a la iglesia. Así es que les invito, el devocional del lunes a las 5:30 de la mañana, dirigido a familia, a hogar, y para orar fuerte ahí, para quebrantar todo enemigo de nuestra familia, cualquier cosa que esté ahí presente o pasada, buscando afectar la familia, vamos a orar fuertemente, con intensidad. Así es que a prepararse y a estar ahí, lunes 5:30 de la mañana. Igual quiero invitarles para que podamos disponer nuestra casa y nuestro hogar para hacer un grupo CCI. Sabe, es muy especial, son lindas las experiencias que comparten familias acerca de cómo es una bendición. Decidieron abrir en su casa, ahí, con su familia. Y gente que me decía, Pastor Alberto, yo jamás me imaginé poder estar en un grupo, en casa, en nuestra casa. Pero vea, hemos reunido a nuestros hijos. Cada jueves a las 7 de la noche sintonizamos los medios y por ahí recibimos la enseñanza y luego adoramos un ratito como se nos sugiere y luego tenemos un rato de comunión en familia. Oramos juntos, compartimos nuestros planes, escuchamos a nuestros hijos, nos escuchamos como familia y entonces tenemos un momento de encuentro con Dios, que ha significado un avivamiento en nuestra casa y la posibilidad nosotros mismos de modelarle a nuestros hijos. Recuerden, hace unos días atrás les compartí cómo es que el pueblo de Israel pudo mantenerse a pesar de la persecución, mantener su idioma, sus costumbres. ¿Sabe por qué? Porque desde la antigüedad Dios le dijo al pueblo de Israel que muchas cosas las practicaran en casa. Muchas cosas practicándose en casa. Y entonces eso logró pasar de generación a generación, porque los padres insistían en eso, en escribir textos, aún en partes del cuerpo de sus hijos, en colocarlos en lugares estratégicos del hogar. Entonces hubo una reproducción del mensaje y el mandato era que eso que los hijos oyeran, una vez fuesen adultos, lo fuesen transmitiendo también a sus propias familias. A tal grado que a pesar de estar dispersos, esa gente logró conservar su idioma y muchos años después se juntaron para ser nación y se juntaron hablando el mismo idioma. Entonces, para que usted vea el efecto que tiene la familia, el hogar. Y esto que Dios nos está invitando a hacer. Les vuelvo a mencionar, en pandemia, vean ustedes cómo se desactivaron los grupos en los hogares. Pero bajo este modelo, si usted está en casa, usted está en familia. Cualquier emergencia futura, es fácil comunicarse con usted y con su casa. ¿Por qué? Porque vamos construyendo una red de contactos con todos estos hogares. Es más fácil saber de usted, es más fácil conocer si tiene algún tipo de necesidad y saber cómo poderlo asistir y cómo comunicar nuestro mensaje hacia usted, cómo llevárselo. Así es que esto está de fondo también. Aparte de que el grupo se activa, la dinámica de hogar se activa, usted mismo se conecta a una red de contacto que nos permite poder apoyarle y acompañarle ahí en el hogar. Le animo, si usted no lo ha hecho, hágalo. Diga, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, comunicarse con nosotros. Diga, Pastor Alberto, en mi casa queremos tener un grupo. O sea, mi casa, mi familia, con mis hijos. Y le reitero, no tiene que ser papá, mamá e hijos. No, puede ser que sea una madre soltera con sus hijos. Puede ser que sea dos muchachos que están viviendo, que son hermanos.
Nosotros vivíamos 5 hermanos, yo les he contado, pues no teníamos al papá ni a la mamá, pero vivíamos 5 hermanos, pues pueden ser hermanos que se junten. El asunto es el hogar y esa dinámica que se genere ahí. Puede ser una mamá con un hijo, una mamá con 2 hijos, puede ser una mamá que tiene sus hijos y está la abuela ahí o el abuelo. En fin, no importa el formato, lo importante es que usted disponga su hogar. Eso es lo importante. He tomado tiempo para hablar de todo esto porque son énfasis importantes que estamos manejando. Así es que conéctese. Y jueves a jueves estamos conectados con nuestros grupos a nivel nacional de nuestras iglesias. Y estamos recibiendo igual lindos reportes. Ayer tuvimos transmisión. Nuestro tema de ayer fue influenciable. Ese fue nuestro tema. La gente que es demasiado influenciable. Lo invito a verlo, a buscarlo en YouTube o en Facebook para que vea la enseñanza. Y entonces, ayer incluso hubo el dilema porque había partido de si lo transmitíamos o no lo transmitíamos. Le dije a la gente, no, nosotros tenemos una agenda. Nosotros respetemos nuestra agenda, conservamos nuestra enseñanza el jueves. Y bueno, y el que no lo vea, porque esté en otra cosa, pues que no lo vea. Yo estuve ahí viendo y comunicándome con algunas de las personas, interactuando a través de mi canal de YouTube, Alberto Solórzano. Ahí estuvimos interactuando y compartiendo. Muy bien, así es que bienvenidos, aquellos que se están conectando a partir de este momento, reitero, sean bienvenidos y bienvenidas para compartir esto que es el devocional. Hoy voy a introducirles a la primera carta escrita por el apóstol Pedro. Vamos a ir a esto que se llama Primera de Pedro. Primera carta escrita por el apóstol Pedro. Hoy nada más haremos la introducción, como solemos contextualizarnos, recuerdan, definir, reafirmar quién escribió la carta, bajo qué contexto escribe, a quiénes está remitiendo la carta, en qué contexto están aquellos que reciben la carta, cuál es el propósito, el contenido de la carta, que comprende esta carta, y algunos énfasis y algunas notas particulares que se desprenden de esta primera carta, porque son 2 escritas por Pedro. Ya saben ustedes, este es Pedro, uno de los discípulos, Pedro, un pescador, un hombre tosco, ¿verdad? Un hombre impulsivo, un hombre enojado. De repente algunos de nosotros nos identificamos con ese carácter de Pedro. O sea, Pedro era de los que primero hablaba y después pensaba. Y se lanzaba, era dispuesto, se lanzó de la barca, aunque se hundió, pero se lanzó. Trató de seguir a Jesús, aunque todos se perdieron, pero él ahí andaba, aunque sea de lejos, pero lo andaba siguiendo. Cuando fueron a tomar a Jesús, porque ya Judas lo había entregado, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno. O sea, tenía unos arranques Pedro, un tipo tosco, ¿verdad? Y de un carácter así, orgulloso, apoyado en su propia prudencia, seguro del mismo, pero una seguridad que le significó lágrimas, mucho dolor, en función de eso. Pero Dios vio en Pedro potencial,
como Dios ve en ti potencial, a pesar de tus defectos. Dios ve virtud en nosotros, a tal grado que sobre Pedro se depositó una promesa: sobre ti edificaré mi iglesia. Y a Pedro se le cambió el nombre. Simón era su nombre. Y pasó a ser Pedro, piedra. O sea, una cosa sólida, robusta, porque Dios miró en él el perfeccionamiento de sus defectos para convertirlos en virtud. Pues ese Pedro, hombre de mar, de pesca, curtido por el sol, por la sal, por el ajetreo a que se expone un pescador, la inclemencia, todo, ese Pedro hoy está aquí como un escritor, con una prosa y un texto extraordinario, sobre todo con un sentir que Dios pone en su corazón. Y le encontramos con uno como un hombre transformado. O sea, eso nos habla del poder de la transformación de Dios. Claro que Dios hace un proceso de transformación en los individuos. Por eso nuestro programa CCI Transformados. O sea, porque anhelamos ver gente transformada también, no solo gente convertida. Es un primer paso que tú das a la conversión, a la entrega, al encuentro con Dios a través de Jesús, sino el proceso de transformación. Yo les digo a ustedes, la conversión es un suceso, la vida cristiana es un proceso. Apunta eso. La conversión es un suceso, es un acontecimiento, es un momento donde tú te encuentras a través de Jesús con la provisión que el cielo ha hecho para ti de salvación y de redención. Eso es un suceso, es todo un acontecimiento, al grado tal que dice la Biblia que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, hay fiesta en los cielos. Eso es un acontecimiento, un suceso. Pero ese suceso inaugura un proceso. Es lo que sigue. Es el proceso de transformación, de maduración de la vida del creyente, para que pasemos de ser niños espirituales a gente adulta en la fe, con carácter, con madurez, sólidos en nuestra convicción. Y eso no lo hace la cantidad de años que tú estés en una iglesia. Eso lo hace la exposición a que tú te sometas en términos de la educación cristiana, de la formación. Por eso tenemos un programa dirigido a eso. CCI Transformados. Que el que le entrega su vida al Señor puede entrar en ese proceso de ir cambiando patrones mentales, formas de pensar, patrones conductuales, e ir incorporando la vida de Cristo, el carácter de Cristo en la vida. Entonces, exponerse a eso es importante. Y Pedro sufrió ese cambio, esa metamorfosis que todo creyente necesita. Esa influencia de Dios para transformación del individuo, para ser renovado, cambiado, madurado, transformado. Muy bien, entonces esto para referirles que el escritor de esta carta es precisamente Pedro.
¿Y cómo se introduce esta primera carta que escribe Pedro? Bueno, les contextualizo un poco. En el año 63 antes de Cristo, hubo un general romano. Ese general romano se llamó Pompeyo. Pompeyo. Este general romano, en el año 63 antes de Cristo, conquistó Jerusalén. Es decir, hizo una incursión para conquistar Jerusalén. Desde ese tiempo, desde el año 63 antes de Cristo, y desde esa incursión de Pompeyo para conquistar Jerusalén, los judíos desarrollaron un profundo odio y un profundo desprecio por Roma. O sea, Roma a los judíos les inspiraba odio y desprecio. Bueno, ¿por qué? Precisamente por eso, porque habían sufrido a manos de los romanos este tipo de incursión para conquistarles y someterles literalmente a esclavitud. A esclavitud en su propia tierra. En su propia tierra. A partir de ese episodio, los judíos, llevados por el odio que sentían hacia los romanos, comenzaron a llamar a Roma Babilonia. Babilonia. Es a partir de ahí. Y usted va a encontrar en el Apocalipsis incluso muchas referencias a Babilonia. Entonces, pero fueron los judíos quienes, llevados, insisto, por el odio que sentían, el enojo, la molestia, la incomodidad, obviamente por toda la agresión que habían sufrido, entonces comenzaron a llamarle Babilonia. Era el nombre de la antigua ciudad que lo que hacía era evocar en ellos la imagen de un mundo pagano, blasfemo y corrupto. Es decir, los judíos llamaban a los romanos paganos, blasfemos y corruptos. Paganos, blasfemos y corruptos. Eso envolvía a ese nombre, Babilonia. La iglesia, ya no los judíos, sino los judíos creyentes cristianos, al igual que estos otros judíos, también utilizó el nombre Babilonia. Y con esto buscaban simbolizar a la poderosa Roma imperial. Hay textos, como le mencionaba, en Apocalipsis, Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 16:19, 17:5, 18:2. Pues en este contexto de creyentes inmersos en ese ambiente pagano, ese ambiente blasfemo y ese ambiente corrupto, entonces Pedro transmite a sus destinatarios el saludo a la iglesia que está en Babilonia. Lo vamos a ver en esta primera carta, en el capítulo 5, en el verso 13. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque note usted, nosotros tendemos a pensar que la iglesia
es para que funcione en contextos que no son adversos, o para que nuestro cristianismo se desarrolle en ambientes tranquilos. Pero no. Note usted que la iglesia, estos cristianos, vivían en Babilonia. Y Babilonia era un lugar, como ya lo dijimos, pagano, blasfemo y corrupto. ¿Qué significa esto? Bueno, ese es el llamado que Dios nos hace. Para incursionar y como iglesia poder influir para transformación. Hay gente que dice, no, yo lo que quisiera es buscar otro país, o lo que quisiera es ver donde hay más tranquilidad. O como cuando hay gente que me dice, Pastor Alberto, ore para que Dios me saque de este trabajo, porque viera, ahí solo malas palabras dicen, y viera la gente en qué ambiente, y yo quisiera otro lugar. No. En ese ambiente había iglesia. Y no solo había iglesia como un ente corporativo. Habían individuos comprometidos con ser luz. A esos creyentes en ese lugar, del cual pudieron haber salido, pudieron tratar de escapar, se quedaron ahí profesando su fe, enunciando su cristianismo y siendo instrumentos en las manos de Dios. De alguna manera, estos creyentes captaron el mensaje de Jesús, porque Jesús vino y Él lo dijo de esta forma, no por los sanos, sino por los enfermos. Y a Jesús se le criticó porque se le vio tener contacto con prostitutas, con cobradores de impuestos, con todo aquello que el sector religioso de esa época consideraba gente inmunda y gente con la cual un creyente no podía llevarse. Hoy pasa igual. Hoy pasa igual. Porque el reto es este. Que nos podamos dejar usar por Dios para incursionar donde se necesita la luz de Dios. Estos creyentes estaban allí. Estaban allí. Y estaban con una misión. La misión era ser luz, ser sal, ser agentes de cambio para esa Babilonia, para esa Roma que los oprimía, pero que ellos superaron el odio, la animadversión, y con una vida renovada dispusieron ser luz, insisto, en medio del ambiente plagado de paganismo, de adoración a dioses diferentes, de blasfemia, insultos al Dios verdadero y corrupción. Entonces, en ese contexto, Pedro escribe a estos cristianos que no pierda de vista, están en un ambiente como el que ya les mencioné y les toca levantar la bandera de sus convicciones en ese ambiente. Yo les digo, ser cristiano en un ambiente cristiano, pues no exige mucho. Pero ser cristiano
en un ambiente inhóspito, árido, de adversidad, ahí hay virtud. Ahí hay virtud. ¿En qué fecha escribió Pedro esta carta? Pues bien, le menciono, la primera epístola de Pedro no ofrece con puntualidad datos que permitan identificar a sus lectores inmediatos. Pero sí, como le mencionaba hace un momento, dice que vivían expatriados. Y se mencionan acá algunos lugares: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran algunos de los lugares donde estaban dispersos estos cristianos: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran cinco regiones del centro y del norte de Asia Menor. Hoy, geográficamente, ese punto donde se encontraban esas 5 regiones que les mencioné, donde estaban dispersos, expatriados, estos cristianos, se le conoce como Turquía. Turquía contenía esas 5 regiones del Asia Menor, la parte norte. Y estos lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy, Turquía. Probablemente lo que habían allí eran pequeños grupos de cristianos que se habían convertido, algunos de ellos incluso de origen gentil, es decir, fuera del pueblo judío. Y ellos formaban parte de los creyentes que habían sido dispersos. Estos grupos de pequeños cristianos se desprendieron del trabajo misionero que hizo Pablo en la evangelización. Y vea usted cómo entonces, producto de la evangelización, fueron alcanzados no solo judíos, como ya vimos en algunas de las cartas, sino también gentiles, que bajo el impacto de la predicación de Pablo entregaron su vida al Señor, incluso se dispusieron, algunos de ellos, para que en sus casas comenzaran iglesias. Y estos eran pequeños grupos. No crea usted que eran grupos grandes, no, eran pequeños grupos. Y muchos de estos grupos funcionaban en casas de algunas familias. Por eso vuelvo a mencionar nuestra dinámica de ir viendo la casa como un gran punto de partida y un gran punto de llegada y de encuentro y de avivamiento y de cumplimiento del propósito de Dios. Aunque les decía hace un momento, no hay indicaciones precisas del tiempo. Ya les mencioné a quién iba dirigida estas cartas. Pequeños grupos de cristianos que estaban en lo que hoy se conoce como Turquía, el Asia Menor, norte de aquel tiempo. Eran 5 regiones contenidas hoy en lo que se llama Turquía. Ahí habían dispersos grupos de cristianos, judíos y algunos gentiles que se habían convertido producto de la predicación de Pablo. A ellos les escribe Pedro. Y más o menos el año en que Pedro escribió fue el año 64, estando en Roma. Y eso ocurrió un poco antes de una gran persecución que se desató en contra de los cristianos. Esta persecución la desató Nerón. Y hizo persecución contra los cristianos de Roma de aquel momento. Entonces, poco antes de eso, Pedro decide escribir
a creyentes que estaban ya dispersos. A ellos les escribe, gentiles y algunos que eran judíos. De ahí aparece un poco del propósito de la carta, que se define en varios objetivos que Pedro trató de alcanzar al escribir a estos creyentes. Pero mucho de lo que Pedro trata es de fortalecerles en sus convicciones. En primer lugar, dos, que reafirmen su vocación de creyentes, independientemente del contexto donde están y de la condición en que están. Y tres, que no pierdan la perspectiva de que su paso por el mundo es nada más eso. Se vive en este mundo como extranjero para luego pasar a la eternidad. Entonces Pedro va buscando eso, afirmar sus convicciones del paso que han dado en la fe. Dos, que no pierdan de vista que ese paso a la fe les lleva a ser instrumentos en medio de cualquier contexto donde están, exhibiendo su vida cristiana. Y número tres, no perder de vista que ese paso que dieron para encontrarse con Jesús les convierte en instrumentos mientras se está en este mundo, pero igual les hace candidatos a la eternidad. Esas tres cosas Pedro trata de enfatizar y de afirmar en la vida de estos cristianos dispersos en estas 5 regiones contenidas en lo que actualmente hoy se conoce como Turquía. En aquel momento, Asia Menor y el norte de Asia. Envueltos estos cristianos en un ambiente plagado de paganismo, de blasfemia y de corrupción. Allí ellos deciden hacer uso y ser testimonio de una vida cristiana apegada a Dios. Y como dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes. Estamos ahí, hermanos, en el contexto de este mundo. Y el gran reto es que Dios nos utilice como utilizó a estos creyentes, a pesar de la persecución y a pesar de la adversidad. Así es que esta es la esencia de esta carta. Y vamos a comenzar a verla ya más en detalle a partir de la otra semana, donde estaremos usando la misma dinámica. Leer y comentar. Leer y comentar. He cambiado un poco la dinámica para que no nos aburramos, ¿verdad? Para que vayamos siempre encontrando nuevos formatos y para que ustedes vean que tener un tiempo devocional contiene todos esos elementos que uno puede ir en forma, oyendo a Dios para ir en forma creativa e incorporándolos. Muy bien, esto nada más una introducción, recuerden. El martes de la otra semana, si Dios así lo permite, estaremos entonces comenzando con el primer capítulo de la primera carta de Pedro. Muy bien, le voy a dejar con la declaración para este día, contenida en ese primer capítulo, que nos adelantamos a ver este texto del capítulo 1, verso 2. Allá al final del verso 2, usted va a encontrar una frase larga, que es esta: que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esta es nuestra declaración
para este día. Cada día una declaración extraída de lo que leemos o de lo que vamos a leer y de lo que vamos leyendo y reflexionando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Al final del verso 2, esta frase larga: que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Gracia y paz. Hermanos, esa es mi oración. Hermanos, ese es el deseo de mi corazón. Yo digo amén a esto, lo digo para mí y lo digo para usted. Que Dios le conceda cada vez más gracia y paz. Muy bien, vamos a despedirnos. Ya son las 6:02 de la mañana. Pasa rápido la hora, ¿no es cierto? Pasa rápido. Padre, te damos gracias. Permítenos, Señor, ahora que incursionaremos en el contenido de esta carta primera escrita por Pedro, encontrar ahí, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por estas primeras pinceladas que nos introducen a esta carta. Gracias por estos primeros creyentes, gentiles, judíos, que abrazaron la fe y entendieron que indistintamente el ámbito o el ambiente en que vivían, debían ser luz e instrumentos tuyos. Permítenos a nosotros sentir ese mismo llamado y esa misma vocación para ser usados por ti. No pedir, Señor, que cambien las circunstancias. Hacer que por nuestra influencia cambien, que es el deseo de tu corazón. Bendícenos. Te pido que nos bendigas el resto de este fin de semana y que de cara al lunes podamos prepararnos como familia para ir y buscarte. Y yo reclamo mucha bendición, Señor, sobre nuestros hogares y familias. Pero, Padre, que demos el paso de búsqueda para encontrarnos contigo. Es apremiante esto, es necesario. Vivimos tiempos peligrosos, donde necesitamos literalmente hacernos un nudo en familia y buscar tu protección. Gracias, Señor. Bendícenos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, los bendigo una vez más. Gracias por estar ahí. Les recuerdo, el próximo lunes los espero, 5:30 de la mañana. Encontrémonos ahí y vayamos en familia. Que Dios les guarde, que estén bien. Un abrazo. Los quiero.